Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Caramba, hoy sí me lo has puesto a mí al altito. Bueno. Don Jaime Sonrosa, muy buenas, Correca, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bien, ¿no? Sí. Y José Miguel Gomates. Buenos días. Nos hemos levantado en polvo. Naranjas. Joder, madre mía, esto parece ya el apocalipsis. Sí, el polvo en suspensión sahariano nos ha dado una sorpresa esta mañana. Se han puesto los coches guapos y la ciudad, vamos, todo. Todo. Vamos a saludar que él vive en un sitio privilegiado, aunque ahora parece que está el tiempo un poco revoltillo. Nos vamos hasta Canarias y vamos a saludar a nuestro amigo Bernardo Hernández. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y saludos. Pues como bien dices, aquí con mucho viento y muy mala mar. Pero bueno, parece que va a durar poco. Afortunadamente, ahora el polvo sahariano ese al que estamos tan acostumbrados, pues en esta ocasión ha pasado de largo y se ha ido para la península, viendo por ustedes. Se ha hartado, aquí se ha hartado. Ha llegado, pero bien, además. Madre mía. Oye, que tengo muchas cosas que hablar, pero ahora mismo si tenemos un problema, y es el aumento de los precios. Tenemos manifestaciones de agricultores, manifestaciones de transportistas y nosotros. Cada vez que nos acercamos a la gasolinera, pues nos da el pasmo, ¿no? Y tú, Bernardo, al igual que Jaime, sois grandes conocedores de la conducción eficiente, de cómo conducir y ahorrar un poquito de dinero, que nos viene muy bien, de combustible. Bueno, en principio parece que hay una buena noticia hoy, y es que el precio del barril ha bajado un 6%. Otra cosa es que eso se traduzca a la gasolinera, porque es fácil subir cuando sube el barril, pero es muy difícil bajar cuando baja, ¿no? Entonces, sí. No, perdona, siempre que vamos a Canarias, allí la gasolina es más barata. ¿Cuánto la tenéis ahora? Creo que está sobre 1,20 aproximadamente. Yo, lógicamente, llené los depósitos desde que vi que lo que se nos venía encima, Sí. y entonces llevo días sin pasar por la gasolinera, pero sí, debe estar en 1,20 y algo, sí. Pues habrá que ir por ahí a repostar. Ahora aquí de Canarias. Hombre, te cuesta más el viaje que... Ya, pero luego lo Pero, pasas mejor. sí, bueno, la verdad es que tú cada vez que has venido no lo has pasado mal. No. Bueno, ¿qué hacemos para ahorrar dinerito a la hora de conducir? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es tener el coche a punto, es decir, ir por el taller, pueden haber defectos ocultos y entonces se está produciendo un consumo superior, y no solo el consumo, sino además estamos contaminando más. Eso es fundamental. Primero que nada, eso. Y luego, a la hora de movernos con el coche, pues mira, por ejemplo, detalles que hay que considerar: que si tú le pones un coche a una vaca y no la retiras cuando no vas a hacer uso de ella, estás gastando aproximadamente un 7% más de combustible. Si encima le pones encima una carga que no es aerodinámica, Jaime lo sabe bien, se puede llegar al consumo a aumentar un 40%. Si no le pones aire suficiente a los neumáticos, como aumenta la superficie de contacto, por cada 0,3 bares aumenta un 3% el consumo. Es decir, que antes de moverte ya tienes una serie de considerandos que sería bueno recordarle a la gente, ¿no? Sí, el tema de la vaca es el que influye, yo creo, de forma más notable, ¿no? Porque, Bueno, realmente a bajas velocidades la principal resistencia para mover el vehículo, porque hay que tirar de kilos, es el peso. No solo del vehículo, sino además de lo que lleva encima. Y ya a altas velocidades, bueno, estamos hablando de 90 a 100 kilómetros por hora, la fuerza más importante de resistencia es la aerodinámica, es la velocidad. Es decir, con lo cual, bueno, pues lo que se trata es de ir a una velocidad moderada, no acelerar y frenar bruscamente, porque es perder inercia para luego volver a recuperarla, etcétera, etcétera, ¿no? Al margen de otras cosas que, si quieres, entramos en detalles, ¿no? Sí, vamos, cuanto más conocimiento tengamos de ello, mejor, claro. Un tema fundamental es que la gente antes acostumbraba a poner el coche en marcha, sobre todo si era un día, sin tenerlo 10 minutos, el camionero, el taxista en la puerta de su casa para que se calentara. Eso en los vehículos a partir del año 1994, los gasolinas, y un poco después los diésel, ya no es necesario, entre otras cosas porque
un coche en movimiento tarda aproximadamente 3-4 minutos en calentarse, no tener la temperatura ideal. Incluso en zonas frías, porque nosotros hemos dado clases, recuerda en Castilla y León, Jaime, los fríos que habían y los coches se calentaban a los pocos minutos, ¿no? Y sin embargo, en movimiento tarda 4 veces más, con lo cual estamos multiplicando por 4 el periodo en el que tenemos un consumo alto porque el coche no tiene la temperatura ideal y por tanto consume más. O sea, Por que lo ya tanto, dejar calentar el coche no. no, sí, sobre todo estamos hablando de coches modernos. Si se trata de un coche de gasolina, se puede salir sobre la marcha, y si se trata de un diésel, pues aproximadamente esperar 2 o 3 segundos y ponerse en marcha. Eso sí, durante los primeros kilómetros no se nos ocurra pisar a fondo. No, claro, Hombre, claro. salvo que nos veamos en una situación de emergencia, que nos viene algo encima, lo que sea, y entonces, bueno, pues la conducción eficiente pasa a un segundo orden, ¿no? Sí, arrancar despacio cuando el motor está frío y bueno, normalmente pasar de primera a segunda a los 6 o 10 metros de haber arrancado, no andar ahí despacito en primera porque estamos tragando gasolina. Sí, Primera, sí. la primera solo vale para pasar de la estático, de estar parado, a estar en movimiento. En el momento que estés ya en movimiento, segunda. Y Hombre, más. sí, claro, hombre, siempre que se trate de una superficie plana, Claro, lógicamente si estás en una pendiente tienes que retrasar un poco el cambio, ¿no? sí, Y luego ir subiendo aproximadamente en los coches diésel, pues entre 1.500 y 2.000 revoluciones, y en los coches gasolina entre 1.800 y 2.000 y 2.500 inmediatamente el cambio. De hecho, ya muchos coches te lo indican, te lo piden. Una flechita, chip, sí. cambie usted, suba o baje. Y la gente pues muchas veces tiene esa ayuda y no sabe ni siquiera interpretarla, ¿no? Es que hoy en día hay muchas ayudas que son difíciles de interpretar, porque cada vez hay más electrónica, más aparatitos y encima hay que darle con el dedo, quitar la mano del volante, hacer no sé qué. En el fondo yo creo que eso, yo apuesto por las antiguas teclas que sabíamos dónde estaban y que eran 6 y no había más. Pero bueno, Sí, pero bueno, esa es lo que hace darte información, realmente no, yo creo que sí, es básica. Lo que pasa es que compras el coche y no te lo explican. Y entonces, claro, ese es el problema fundamental, ¿no? Es decir, a una persona lo primero que hay que hacerle cuando se le vende un coche es decirle, mira, aquí tiene usted en la tapa de la gasolina las presiones adecuadas que tiene que ponerle, etcétera, etcétera. Tiene un librito que muchas veces a ti te habrá pasado, me llama gente, oye, es que tengo este problema en el coche que se me enciende, no sé qué. Oye, vale, mira, ¿no tienes un librito? Sí, pues joder, vete al librito, perdonando la expresión, vete al librito que ahí te lo explica realmente cómo tienes que hacerlo. ¿Dónde está la batería? Pues te lo explica, porque cada vez la batería viene como mucho Sí, más sí. camuflada, Yo creo etcétera, que se etcétera, ¿no? dedican a esconder la batería, sí. No, bueno, va por zonas más seguras. En su origen se quitaron del vano motor porque en los atropellos era un obstáculo, no permitía de alguna manera la absorción del golpe y lo que hacía era dañar a la persona que era atropellada, ¿no? Entonces todo eso evolucionó y se ponen ahora en otros sitios que den un poco más de garantías, ¿no? mira, el problema que hay ahora en algunos coches, por ejemplo, y lo digo porque lo tengo para hacerle una prueba, en el Kia C nuevo, el librito que tú dices es un libraco de 3 dedos de grosor. Sí. Lo vamos a grabar porque me parece una burrada, me parece excesivo. A ver quién se compra un coche y con el ánimo de disfrutarlo se va a tener que leer 3.000 páginas de libro de A lo instrucciones. mejor es que vienen en distintos No, idiomas, ¿lo has solo, comprobado? sí, solo en español, gracias a Dios. Pero es un libraco de 3 dedos y no te exagero nada, ya lo verás luego en el Otras vídeo. marcas como Ford, Jaime, acuérdate que venían uno resumido. ¿Te acuerdas? Sí, Que venía resumido. de lo justito. Luego tienes el libro grande, o sea, Exacto. la guía telefónica que me dices Es tú, el casi. único libro. Y Trae luego 2 más pequeños, pero son de garantía y de servicios en toda España donde los puedes encontrar. y hablando de lo del tema este de reducir consumo, de ir tan despacito, de muchas cosas de esas, también hay que buscar luego un equilibrio a la hora de verdad lo que ahorramos con lo que nos podemos ahorrar luego en la avería que tengamos, sobre todo por las válvulas EGR y por los DPF. Sí.
Bueno, vamos a ver, es decir, de todo eso se habla muchísimo, pero vamos, por eso te decía antes que lo primero que hay que tener es que el vehículo esté en perfecto estado, es decir, Estando en perfectas para condiciones, que la lo que válvula optes. efectivamente funcione, pues lo que hay que hacer seguramente es Sí, limpiarla de vez en cuando. Claro, También hay que recordarle a la gente, bueno, la carbonilla que se me forma y que luego no pasa la ITV, pues mire, sí, vamos a ver, si usted está todo el día funcionando con el coche en tramos urbanos y va a baja velocidad, pues lógicamente, mire, de vez en cuando sáquele usted autopista, autovía durante unos minutos, póngalo en una velocidad más corta para que el coche vaya más revolucionado y se limpie bastante. Pero vamos, si tú pones un combustible de calidad, etcétera, etcétera, pues todo eso se disminuye. Por eso te digo que, sería hombre, que el sí, coche sí. debe ir de vez en cuando al taller y esas cosas, efectivamente, el repararlas es costoso, pero hay que revisarlas. Es Claro, decir, lo que pasa es que ir a hacer una revisión normal, a que te hagan una limpieza de válvula EGR, ya vale más de 100 euros. no, pero seguramente hay aditivos Que no hacen nada. que Al final, funcionan. Y el además tú único lo notas enseguida cuando se te dispara el consumo, Yo he notas que algo desmontado está válvulas pasando. EGR, las he limpiado, he cambiado válvulas EGR y Jaime sabe cómo conduzco yo, cómo cuido yo los coches y te lo digo por experiencia. Y el otro día un sensor de masa, el MAF, o Ya. sea, caudalímetros. O sea, que muchas veces, muy bien, que se den consejitos y tal, pero vamos, que Jaime sabe quién soy, lo que hago Sí, sí. y, Hombre, y lo tengo demostrado. hay- Los consejos están muy bien que los den, pero... Dime, dime. no, 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 pero realmente sí, pero vamos, lo que no podemos decir a la gente, oiga, mire, si usted claro, conduciendo a la antigua usanza, vaya consumiendo todo lo que puede, sobre todo vaya contaminando. Ahí, es Claro, decir, pero lo que te he dicho yo es hay que ir buscar el con la equilibrio. evolución. sí, sí, Claro, Efectivamente, claro. El efectivamente, equilibrio. hay que decir cosas efectivamente. que sean Hay que fáciles buscar el para equilibrio. cualquier conductor, Exacto. que no se el 98%, 99% no saben lo que es EGR y claro, no le vas a pedir Sí, no, luego lo que saben es cuando vas al taller que te dicen 500 euros. ya, Claro, eso sí claro, aprendes, ¿no? Más consejillos para esa conducción. Venga, Bueno, yo creo que Jaime debe hablarnos, porque ese tema lo conoce él bastante bien, de las reducciones, es decir, las reducciones de marchas cuando que lo que se aconseja en la conducción eficiente es lógicamente que tú no vayas reduciendo de marcha, sino que continúes en la palanca, en la marcha que traes y que aguantes lo máximo posible y que te detengas, si se puede, en la velocidad que traes puesta. Jaime lo puede explicar perfectamente. sí, sí, el tema está en no andar haciendo doble embrague, reducciones. Si hay que frenar, lo primero que hay que hacer es levantar el acelerador. Y lo siguiente, si es necesario, frenar. No andar reduciendo, sino frenar. Cuando ha bajado mucho de revoluciones el coche, claro, pues para que te responda tendrás que reducir. Pero vamos, igual que te digo que se puede reducir si has frenado mucho 2 marchas, si es que necesitas tener una arrancada violenta por temas de necesidad, ¿no? Otra cosa curiosa es, y eso sí que nos lo cuentas tú, el tema de las ventanillas abiertas. Oh, Bien, vamos a ver, las ventanillas abiertas, como te he dicho, tienen un efecto importante en la aerodinámica. Ay, ay. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas a baja velocidad, acuérdate lo que dije antes de cuando se va a baja velocidad es el peso el que afecta, Sí, en la ciudad la ventanilla abierta prácticamente no afecta a la aerodinámica del vehículo. Sí empieza a afectar cuando tú superas los 90-100 kilómetros por hora, es decir, se supone que en autopistas y autovías, y entonces sí que afecta muchísimo. De hecho, si llevas la ventanilla abierta, notas un ruido bestial que, sobre todo si son las de atrás, que es muy molesto para son conducir. incomodísimos, Entonces, sí. recomendación, en ciudad, pues la ventanilla puede ir abierta sin ningún tipo de problema y en carretera, pues coger y cerrarlas siempre. sí, sí. Aire acondicionado, sí, pero en temperaturas que estén entre 22 y 24 grados para que no hacer trabajar y no quitar potencia al motor, que nos llevaría también a un mayor consumo, ¿no? Es decir, eso es básicamente lo que se puede decir en cuanto a lo de las ventanillas, porque las ventanillas siempre cerradas y veas a la persona en la ciudad con un calor tremendo con la ventanilla cerrada. No, miren, en la ciudad Hay, poca. hay una solución pequeña, pero es una solución, y es, por ejemplo, si tú vas de copiloto o vas en otro asiento y vas fumando, ese humo que se genera dentro del coche puede marear a alguno de los ocupantes o molestar simplemente al conductor. Entonces, al abrir las ventanillas para que ese humo salga, lo ideal, y no es que perjudique al consumo, es del mismo lado abrir la ventanilla derecha un par de dedos y la trasera de ese mismo lado. Eso hace que el aire circule sin hacer un freno al coche.
Del mismo lado. Del mismo lado. Hombre, yo prefiero que el acompañante, tú sabes que a mí ese término de copiloto no me gusta nada. No me gusta nada porque, vamos a ver, tú llevas a tu abuelo que tiene 90 años sentado al lado y te dicen que es el copiloto. Mire, perdónenme, es el acompañante. El copiloto es el que forma parte activa. Yo con tráfico he tenido muchas discusiones, incluso con la Guardia Civil, con las policías, incluso en los juzgados, cuando dicen es que iba de copiloto. No, perdónenme. A mi juicio, el copiloto es el que forma parte de la conducción de alguna manera. Es decir, el que va en un rally o el que está formando parte, pero el que va sentado al lado es el acompañante. Entonces, eso es entrada. Y luego, bueno, pues yo prefiero que no fume, Jaime, que te diga. Sobre todo tú, que fumas en pipa. Por eso te lo digo. Aunque el consejo que damos y recomendamos es no fumar en el coche. Sí, hombre, es lo ideal. Y sobre todo si vas delante y vas en el asiento aunque de luego vayas a vender un coche, cuando es un coche de fumador a un coche de no fumador, se deprecia bastante también. No, y la diferencia se nota cuando te subes, ¿no? Que puede tener en la conducción el fumar también. Sí, en eso tiene razón. Entonces fuma fuera del coche. No, me imagino además que si tú tienes que revisar coches en el taller, como decías, y te viene uno dando un olor a fumador tremendo, pues a veces hasta te provoca, ¿no? Me imagino. Bueno, Bernardo, más cosas. Venga, otra más rapidito que nos estamos quedando sin tiempo. Venga, cuéntanos. Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que yo creo que hemos tocado prácticamente todo, el subir las marchas pues rápidamente, a tercera a partir de 30 kilómetros por hora, a cuarta a partir de los 40, y decir que, hombre, los coches se calan, la gente dice, es que el coche si lo lleva a pocas revoluciones se me cala. Mira, admiten que la gente lo pruebe en sitios planos cuando no haya nadie alrededor, etcétera, etcétera, para comprobar dónde está el par, es decir, dónde hay fuerza para mover el coche. Había un truco que Jaime lo puede explicar perfectamente, es decir, bueno, tú lo llevas y vas cambiando y entonces cuando ves que el coche ya pierde fuerza, a partir de ahí cuando se mueve es cuando notas que tiene el par, y los coches lo admiten 1400, 1600, depende del vehículo, ¿no? Y luego la otra cuestión que hay que dejar siempre clara, lo decíamos al principio, es que la conducción eficiente es muy segura, entre otras cosas, porque te permite anticiparte, te permite mirar a lo lejos y anticiparte cuando hay un semáforo en rojo, levantas el pie y no sigues acelerando para llegar a él y seguir en rojo, sino que das tiempo a que el semáforo se abra, etcétera, etcétera. Pero hay circunstancias en las que por condiciones de seguridad hay que olvidarse de la conducción eficiente. Entonces, la seguridad está por encima de todo. Es decir, hay que buscar el equilibrio, como decía el compañero, el equilibrio entre todo, para que realmente todos pongamos algo y que el gobierno también, que baje los impuestos. Ya veremos a ver. Hay una pequeña solución también para ahorrar gasolina, y es que, contrariamente a lo que se piensa la mayoría de los conductores, el hacer una cuesta abajo en punto muerto significa consumir. Y el hacer esa misma cuesta abajo con una velocidad de engranada y el pie del acelerador levantado es un consumo cero. Pero si eso ya te lo dicen en el ordenador de a bordo, que te viene... No, cuidado con el ordenador de a bordo, porque eso lo decían. Pero resulta que mucha gente iba al taller y decía, oiga, que mire, que es que mi vehículo resulta que me pone en cero, esto tiene una avería. Y no se lo sabían explicar a la gente. Entonces, lo que hicieron las marcas inmediatamente es cambiar el software. Y entonces, hay marcas, que no voy a decir cuál es, que hicieron que cuando tú levantabas el pie y el consumo era cero, marcaba 0,2. Sí, hace poco y lo hicieron, luego lo han cambiado prácticamente todo, es decir, que nunca aparezca cero, porque si no eso creaba un problema, una desconfianza en el propietario, y entonces dijeron, bueno, esto lo cambiamos, y entonces ahora que aparezca cero, cada vez hay menos. ¿Te acuerdas, Jaime, cuando lo hacíamos con los Volkswagen o con los Peugeot, etcétera? Siempre marcaban cero, pero luego algunas marcas se fueron modificando y aún habiendo cero no lo marcan un poquito más. Por ejemplo, al estar en ralentí, en uno de mis coches, si me está marcando el litros hora, y según el frío que hace, pues te gasta más o menos, porque está inyectando más combustible. Claro, porque estás parado, exacto, lógicamente, lo que no le puede marcar los kilómetros por hora. 1,2, 1,4 a 5 grados bajo cero, y luego en caliente pues te pone 0,4, 0,7, 0,5 según. Sí. Yo creo que hemos aprendido bastante para ahorrar, cosa que en estos tiempos no viene, pero que muy bien. Bernardo Hernández, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy agradable. Saludo a todos. Seguiremos con ella, ya verás. Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo cuando quieran. Venga, Un abrazo. fuerte, Adiós. hasta luego. Nos va a poner una cosita. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Seguimos, José Miguel. Nos quedamos otro día a medias con la historia del hispano-suiza. Sí, es que es una historia Un poco larga. es un poco larga porque, claro, hemos empezado desde el primer automóvil de la primera marca española del señor Emilio de la Cuadra, del militar, el artillero e ingeniero, y nos quedamos, creo recordar el otro día, en 1919, recién terminada la Primera Guerra Mundial, terminó en el 18, entonces ya en 1919 ya vuelve el Salón del Automóvil y es donde se presenta en el Salón del Automóvil de París el mítico hispano-suiza, el H6, que tenemos por ahí una fotografía, y creo recordar que os dije el otro día que era ya el primero en el que venía ya la mítica cigüeña, que hablamos el otro día, porque del piloto de Ginimer, de la escuadrilla que la llevaba como... Bueno, pues creo que nos quedamos ahí, Qué bicho, qué y además es un coche espectacularmente bello y sobre todo potente e innovador. Lo que esto llevaba, toda la experiencia aeronáutica del ingeniero suizo, de Birkig, porque el motor Jaime era de aluminio, de 6 cilindros, venía derivado directamente de los motores de aviación de 12 cilindros. Eran, 6 cilindros en línea, con un árbol de levas en cabeza. Fíjate, la cilindrada era de 6.500 centímetros cúbicos y daba 137 caballos a unas revoluciones bastante ajustadas, a 3.000 revoluciones para ser un coche de gasolina. El encendido era de 2 bujías por cilindro, Llevaba ya carburadores de doble cuerpo Solex, que los había diseñado personalmente Birkin con la casa Solex. Bueno, todo esto con unos materiales y unos acabados, como podemos ver ahí el coche, no sé si se queda en imagen, cuidadísimos. Era lo más de la época. Fíjate hasta qué punto era innovador este vehículo, que hasta la propia Rolls-Royce, que es toda la marca que tenemos como referencia al lujo y a lo caro y a lo bueno, pues le pidió una licencia hispano-suiza, le pidió una para poder instalar sus frenos de tambor servoasistidos a las 4 ruedas, para poder detener con seguridad el vehículo. No olvidemos que este coche ya pesaba y tal, pero es que ya alcanzaba los 150 kilómetros por hora. Estamos hablando de 1919. Se llegaron a producir del 19 al 33
de estos vehículos, 2.350 unidades. Caramba, pues ya son coches, sí. Sí, ¿y a qué precio? Bueno, estos años, el año 19 fue un año de gran extensiones laborales, sobre todo aquí en España, en la planta de Barcelona, más que nada. Pues hubo bastantes problemas que tuvieron con la pérdida casi total de la producción aquí en España. En 1920 siguen los problemas también en Francia. Y bueno, el gobierno francés le exigía una gran cantidad de dinero a la marca, a Hispano-Suiza. No olvidemos, me pasa recordarte que te dije el otro día que se habían forrado con el tema de las patentes de los impuestos de aviación, o sea, de los motores de aviación, y había ganado muchísimo dinero. Entonces, pues, tema de impuestos. Sí. Cada vez pedían, el gobierno francés le exigía más dinero, compensaciones para la guerra, y en compensación a lo que habían ganado tantísimo dinero como lo están ganando las eléctricas y las petroleras ahora. Sí, algo así. Por lo mismo. Y cada vez pedían más. Pues Damián Mateu llega un momento en que se harta y se niega. Se niega a pagar tanto y deja de pagar. Argumentando que había un tratado, que eso es real, había un tratado entre España y Francia de 1862 que alegaba que cada uno podía, España allí, aquí, cada uno producir en el otro país, bueno, un tratado que había, sin cobrar tantos impuestos. Bueno, pues le demanda al gobierno. Hay un juicio, tiene que mediar una intervención de un presidente suizo, no sé qué, y en 1922 el fallo es a favor de Hispano-Suiza, de España. Sí, pero eso sí, la sucursal francesa ya tiene una entidad propia y será autónoma, con capital francés. Entonces ya ahí se crea la Société Francaise Hispano-Suiza. Viking sería el vicepresidente de esa asociación, con derecho a usar la marca y a todas las patentes de la Hispano-Suiza. Pero Birkin sigue trabajando para todas. Incluso luego más adelante se hace una él en Suiza también. Sí. España ya estaba funcionando la planta de Guadalajara, que el rey Alfonso XIII mandó hacer le sugirió, le ordenó, en 1917, en 1920 ya está produciendo. Bueno, esto lo que hacían a los vehículos militares y algunos coches más económicos, también en Barcelona, pero era independiente. Desde 1923 la Hispano-Suiza francesa es la que evoluciona ya a los coches más caros y más lujosos de esa época. Entonces la Hispano-Suiza sigue en la élite del automovilismo y en la competición. Y qué mejor propaganda que el mismísimo rey de España, Alfonso XIII, en la Cuesta de las Perdices de Madrid, ¿sabes? Pilotando él mismo su torpedo H6 de serie, gana la carrera y bate el récord establecido hasta entonces. Joder, o sea, ¿no sabías que era piloto también de...? No lo sabía, ¿no? Pues mira, Alfonso, teníamos una foto del otro día, no sé si se puede recuperar, que sale pilotando él. Sí. Un hispano. Bueno. Pues otro torpedo, el H6C de la Hispano-Suiza francesa, en 1924 vendió en Gran Bretaña 2 unidades. Pues este automóvil bate 8 récords mundiales en el autódromo de Brooklands. Brooklands. Sí, bueno, Brooklands. Siguen las victorias con el H6C en Indianápolis, en el motor Speedway. Esta es de 1928. Esta te voy a contar, esta te va a gustar, Jaime. Fue una competición entre un Hispano-Suiza y un Stulz. Pues debían estar corriendo durante 24 horas seguidas, los dos vehículos. El coche español rodó con toda fiabilidad. Aparte de coches elegantes, de motores, eran muy fiables y muy probados. No así el Stulz, que sufrió una avería al final de la prueba. Bueno, como tenían que estar 24 horas, se ponía el crono sin parar. Bueno, tendrían que parar, repostar, lo que sea, claro. Pero lo mínimo posible porque era una carrera de espacio-tiempo. Entonces, sufrió la avería y al final de la prueba el Hispano-Suiza le llevaba una ventaja de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Claro. Tú se te avería, el otro sí queda girando, tú estás parado. Claro. Entonces, ahí está la ventaja. Este triunfo le consideró en la prensa mundial de la época como el mejor coche del mundo. Esto fue en 1928. Volvemos otra vez hacia atrás, nos vamos a 1925 y se crea la Hispano-Argentina. Como sabemos que Hispano-Suiza daba las patentes a otras empresas por dinero, pues bueno, ya a partir de 1925 podían producir en la Argentina con motores Hispano. Y allí hicieron unos 200 vehículos en el tiempo que lo tuvieron. Todos ya sabemos que eran coches de pedido y coches para... Es que cuando se nos va a antojar un poquito que son pocos, pero era para la élite de la élite. Entonces, entre 1926 y 1929, otra marca, también muy famosa, compra la licencia
de los motores hispano-suiza, por la fama que es, y la marca, o pasó una todo, fue Skoda. Skoda, claro, sorprendente. Y fabrica 150 unidades en esos 3 años. Ah. También. Siguen las gestas aeronáuticas y un avión, los Breguet, en el Breguet 19, con motor hispano-suiza de 600 caballos, cruza el Atlántico desde Sevilla hasta Brasil. Ese avión, lo conocemos todos, era el Jesús del Gran Poder. El famoso Jesús del Gran Poder. Hubo otra gesta, el de Barberán, Collado, que desaparecieron en la jungla en México, con el Cuatro Vientos. Que era el Cuatro Vientos, también montaba motor hispano-suiza. Otra gesta que se hizo también desde París a Nueva York, sin escalas, también llevaba motor hispano-suiza. O sea que en aviación era... Además que todavía sigue el misterio de la desaparición de Barberá y Collado. Sí, vi un documental de ellos, en la jungla y tal, muy interesante, pero vamos, que no... Todavía seguimos. Bueno, en los años 30 se hacen coches con motores V12. Impresionante. De hasta 220 caballos. Incluso hay un modelo, el K6, con amortiguadores ajustables. Ahora que hablamos de la suspensión pilotada, por ejemplo, la DCC que le faltaba a este coche, del chasis adaptativo, ya lo tenían los hispanos Suiza. O sea, es una barbaridad. Este coche, el J12 en 1938, es la última en producirse en Francia. De V12, quiero decir, es una barbaridad. En el año 31, son tiempos convulsos para España, política, empieza la Primera República Española, sale del país un gran valedor de la marca y accionista, fue Su Majestad Alfonso XIII, evidentemente parte del exilio, y bueno, pues esto es importante también para la marca, al perder uno de sus valedores principales, y la alta burguesía era cliente de Hispano-Suiza. Entonces, también por decreto, el primer gobierno republicano, cambia el logo de la marca. Sabes que aparte de la cigüeña era lo que lleva arriba, eso no se toca, pero lo que sí se toca es la bandera. La bandera, la bicolor se cambia, la roja igualdad se cambia por la bandera republicana, por la tricolor. Y bueno, la marca española junto a la suiza y las alas ahora sigue la suiza, pero ya sí, solo cambia eso. La aristocracia y la alta burguesía pues ya dejan un poquito, en estos tiempos pues no se gastan tanto dinero en coches, aunque sí, que los franceses siguen vendiendo sin ningún problema. En Francia, bueno, en Guadalajara se vende, la fábrica de Guadalajara se vende a Fiat, pero la sección de aviación no. O sea, la aviación, seguimos con la aviación. Sí, porque se hacía para la aviación militar española. En el año 31. En 1935, debido ya a problemas de la acumulación de estocaje muy serios, Mateu ya se empieza a desentender. Son tiempos muy revueltos, huelgas en Barcelona, venimos de la Revolución de Asturias del 34, muchos problemas en el país, la gente de dinero está atenta y no gasta en coches, el estocaje se le va parando, total, que por una enfermedad también el fundador, el señor Mateu, fallece en diciembre de 1935 y bueno, pues le sucedería a su hijo, que se llama Miguel, en la presidencia, pero bueno, ya estamos ya en 1936, el clima político ya tremendo. Fue a lo que todos sabemos cómo desencadena el 18 de julio del 36, estalla la guerra civil. La CNT se incauta de la compañía en Barcelona y el Comité de Trabajadores Revolucionarios asesinan al administrador de la empresa. El presidente de la Generalidad, Lluís Companys, mediante un decreto ley, legaliza la gestión de los comités de trabajadores y los consejeros de Hispano-Suiza, pues viendo lo que le ha pasado a nosotros, tiran para Francia, vamos que nos largamos y consiguen huir a Francia. Pero no así el presidente. El hijo de Mateu, Miguel, perdón, se llamaba Miguel, creía que era Luis Miguel, no, era Miguel. A él no, a Miguel Mateu lo detienen en la frontera en Gerona, pero afortunadamente, como tenían tan buenas relaciones comerciales y de índole político y de todo con el país vecino, con Francia, intercede el cónsul francés por él. Entonces, bueno, tienen suerte, intercede por él y de los que le tenían detenido la ley y lo devuelven. Normalmente es que lo hubieran cargado, pero lo devuelven a Francia, vamos, lo dejan irse a Francia. Bueno, la fábrica de Guadalajara es cerrada, se traslada a Alicante, donde se dedica a reparar aviones del gobierno republicano.
Mira, y reparaban los famosos, también los que vinieron por la ayuda a la República, los aviones soviéticos, los famosos, los chatos, o sea, los ratas, los moscas que llamaban, pues también los reparaban el personal técnico de Hispano-Suiza en Guadalajara. La planta Barcelona, gestionada por los comités de trabajadores, se dedica a blindar vehículos. Ahí tenemos alguna fotografía que he traído, no sé si la podréis ver ahora, cogían con el chasis de los Hispano-Suiza que tenían en la planta, o los que incautaban por la calle la comité revolucionario, los preparaban y los blindaban, un blindaje artesanal. Tenemos un par de fotos por ahí. Ahora la veremos. Sí, y los utilizaban así, también en el otro lado. Ya lo estamos viendo. Hacían lo mismo, sí. La dirección exiliada en Francia da su apoyo al bando nacional de Franco y gestionan una fábrica en Sevilla para los aviones militares del bando que está allí, estaba aquí por allá, los hacen allí, parece que sería en Tablada o en el Copero, lo que fuera. Bueno, pues Guadalajara termina la guerra. Al haber apoyado el bando vencedor a Miguel Mateu, les de vuelta a las fábricas, aunque la de Guadalajara estaba desmantelada por la guerra. Sí. Entonces ya no tenía prácticamente ningún interés. Tenemos una fotografía ahí también, que dice mucho también debe ser en mayo de 1939, que creo que fue el desfile de la Victoria, y sale ahí el general Franco a bordo de un Hispano-Suiza. Mucha gente se pensaba que era un Rolls Royce. Sí, ¿verdad? Pero ya sí. Yo no me había dado cuenta nunca, no me había... Estaba viendo la foto. Entonces, al ampliar la foto, puedes ver que lleva en el morro de la cigüeña. Este coche pertenece a Patrimonio, lo hemos hablado Jaime y yo. Y creo que estaba en el Pardo. En el Pardo, sí, ahora sí. Birkicht, en 1940, vuelve a España, cuando ha terminado la contienda, vuelve a España para reanudar la compañía, y dada la necesidad de España, se dedica a los motores para camiones como los tipos 66, que tan buen resultado dieron. Por ahí tenemos fotografías de camiones. Y la empresa se secciona en 3 especialidades. Ya ha terminado la guerra, España está como está, acaba de comenzar la Segunda Guerra Mundial en Europa, son tiempos malísimos. Entonces, pues hay tres especialidades. Está la de carácter militar y su material. No olvidemos que Hispano-Suiza, y sobre todo Birkicht, hacía también material militar. Hacía cañones antiaéreos de 40 milímetros y tal. Y aviación, y las 3 especialidades son la tema militar, la de aviación y la de automoción, que son la de automoción, que es la que nos compete a nosotros más, es la de coches y camiones. Y luego hubo otra que se llamó Hijo de Miguel Mateu S.A., para hacer máquinas y herramientas. Una empresa, como se había destrozado todo, pues vamos a hacer máquinas y herramientas para los nuevos modelos de los motores que hay. Todo ello bajo la supervisión del Ejército del Aire, la de la empresa de las herramientas. La falta de gasolina obliga a producir los famosos gasógenos. ¿Me entienden? Pues mira, esto lo hizo Birkin para el servicio interno de la fábrica de Barcelona. Pues luego ya esto se extendería hasta los taxis. Los taxis de gasógeno, ¿no? Y el que tuviera un vehículo. El aislamiento de España en la posguerra y los aranceles elevados de importación bajaron las ventas muchísimo. ¿Quién iba a comprar? Si en plena guerra mundial había una economía de guerra en Europa. Por lo que un decreto del gobierno a la industria nacional de los años 40 para fabricar un camión, el gobierno de Franco le pide un camión a Hispano-Suiza de 7 toneladas métricas de carga, que se produjera en España y sería el único a la venta. Era un concurso que hizo el gobierno de España de la época. Entonces se presentó Hispano-Suiza, Alfa Romeo, Fiat y Saurer. Se llegó a plantear la unión entre Alfa Romeo e Hispano-Suiza. ¿Por qué? Por razones obvias. España con Italia tenía muy buenas relaciones y con Alemania en esa época, pues dijo, pues si acaso, los italianos, que parece que están mejor que nosotros, estamos hablando de 1940. Vale. En el 44 el camión tipo 66 ya es una realidad. Ya tienen el camión, su chasis y características eran muy buenas, porque sirvió de base para todo, para furgones, para camiones 4x4, para autobuses, trolebuses. Esos trolebuses que tenían en Madrid, todo iba bajo el del modelo 66. Había dos tipos. Estaba el 66G, que era de gasolina, que fue muy famoso,
que llevaba un motor de 6 cilindros y 110 caballos. Y después este se seguiría fabricando, pero ya con otro nombre. Que luego, bueno, lo digo ya, como Pegaso. Pegaso, claro. Sí, el Z1. El modelo 66D, que había dos modelos, he dicho, uno de gasolina y uno de gasoil. El D, obviamente, la D era de diésel. Y este ya tenía 128 caballos y también sería la base del primer camión Pegaso, era de diésel. El gobierno decidió que sería mejor y más eficiente el tener una empresa grande, totalmente nacional, y en 1946 se crea el Instituto Nacional de Industria, se crea el INI. Estos ya presionan para adquirir la marca y nacionalizarla, y lo consigue. Bueno, aquí yo ya he estado buscando información de la época, de periódicos y otras cosas, y me he leído una historia, bueno, en La Vanguardia además, voy a decir dónde la he encontrado también, de los años tal. Y también yo me preguntaba por qué una persona que ha ayudado, como ayudó Miguel Mateu al bando vencedor, dándole apoyo, dándole todo esto, que luego que se lo pagaran así, que le quieran quitar la empresa. Bueno, pues ahí hay variedad de opiniones que tampoco es que vengan al caso. Pero era interesante, ¿no? El tema político, pues no sé, unos dicen que, bueno, porque había un cierto recelo, estaban con los franceses y con los catalanes, como, sobre todo porque era catalán, según dicen uno, el que lo haya escrito, o el esto, el otro, eso ya no lo sé. Lo que fue una realidad es que le compran la empresa, se nacionaliza, Franco nacionaliza, como hacía Chávez, nacionaliza eso, y pues eso, Franco nacionalizó Hispano-Suiza y le pagó, según he leído, pues el dinero no era demasiado, pero no era justo y precio. No, pues parece ser que no. Entonces en la escena se paga un bajo precio y se funda ENASA, Empresa Nacional de Autocamiones. De Autocamiones, Sociedad Anónima, que se quedó fábricas y patentes, que saldrían con el nombre de Pegaso. Ahí tenemos ya el nacimiento de una mítica marca también, como fue Pegaso, que venía de lo de Hispano-Suiza. La Hispano-Suiza retuvo la propiedad de las licencias de coches y la oficina técnica de motores de aviación, sobre todo. Y bueno, ya en 1953 fallece este genio de la automoción como fue Marc Birkigt en Suiza. Y fíjate, este señor tenía, aquí en España se le tenía una de las altas condecoraciones que se daban en la época, que era la Cruz de Isabel la Católica. Y en Francia tenía la Legión de Honor de Francia. Caramba, no olvidemos que contribuyó muchísimo a la guerra con los motores de aviación. En la Segunda Guerra Mundial también hizo unos cañones de antiaéreos y material bélico. De 30 o 40 milímetros, que era la sección militar, era de considerar. En el 56 se formaron una pequeña empresa en Barcelona que producía microcoches, que se llamaba Fábrica Hispano. Bueno, ilustres personajes que tuvieron un Hispano-Suiza en la época mayor de esplendor de la marca, pues os voy a decir unos poquitos. Aparte de, obviamente, Alfonso XIII, que en su honor se hizo el vehículo este, pues fue el Shah de Persia, Eddie Ford, era el hijo de Henry, que murió en el 43, por ahí, pues Eddie Ford tenía uno, André Citroën, Pablo Picasso, Coco Chanel, Albert Einstein, Lacoste, etcétera, etcétera, etcétera. Uno así que conocemos todos, que sigue vivo. ¿Quién? Paul McCartney. Sí, también. Tiene un Hispano-Suiza y muchísima gente de colecciones. Sí, claro, que era lo mejor que había, claro. Era de lo mejor de lo mejor. Mira, deciros una cosa. Uno de los chasis de Hispano-Suiza, que sabéis que venía con el motor hispano y el chasis. Luego se llevaban a carroceros que te ponían el coche más o menos a tu gusto. En esa época valía el doble un chasis de Hispano-Suiza con motor Hispano-Suiza de última tecnología que un Rolls-Royce. Fíjate. El doble. Casi el doble. Bueno, pues en 2019 los herederos de don Damián Mateu, concretamente un bisnieto de él, replantean la marca y surge uno de los vehículos actuales que tenemos por una fotografía que se llama Carmen. Carmen se llama Carmen en honor a la nieta de Damián Mateu. ¿Qué pinta tiene? Eso tiene que andar. Tiene que ser una maravilla. De Damián Mateu. Y bueno, pues crean el modelo Carmen en honor a la madre del nuevo presidente, que es nieta del fundador de la marca.
Son unos coches eléctricos con una potencia, me parece que son de 1019 caballos Carmen. Pero han hecho una versión también que se llama Carmen Bolonia, en homenaje al mítico que corrió en el circuito de Bolonia, que con tantos éxitos le dio. Y este ya es un poquito más potente, tiene 1114 caballos. Se van a fabricar 24 unidades en total. Y bueno, la primera de estas la entregaron hace una semana o 10 días en Estados Unidos. Lo del precio me atrevo a preguntar. Bueno, pregunta, que te lo digo. A ver, ¿cuánto? Pues el más baratito parte de 1.650.000 euros. Lo que pasa... Pero luego tendrá descuentos con las financiaciones. Al contrario, o te regalan las alfombrillas. Y mira, incluso... he traído una fotografía que tendrá Héctor ahí, de uno de color morado, que es un color... Este coche se ha entregado la semana pasada en Florida, a un multimillonario, por supuesto, claro, como podía ser de otra manera. A primero de este mes de marzo se ha entregado el primer Carmen Bolonia en Estados Unidos. Su afortunado propietario es Michael Flux, de Florida. Parece que es de origen cubano. Bueno, este tiene una colección, este señor, el tal Michael Flux, o sea, totalmente impresionante. Para gastarte 1.600.000 euros en un coche. No, eso es lo que vale de base. Ah, bueno, que luego las alfombrillas tienen que pagar la parte. Por supuesto. O sea, solamente el color, no me extraña que por el color le cobraran. Tú puedes comprar un M1, o sea, un M3, con lo que habrá pagado por pintárselo de ese color. Porque es un color exclusivo que se han debido de devanar los sesos para hacer el color este de... Sí, qué bonito. Sí, es un color así morado, especial. Y este creo que se ha gastado más de 2 millones de euros, porque luego tú te puedes comprar el coche, pero todo lo demás es personalizado, entonces empiezas a pedir materiales dentro de la gama de materiales que tengan. Otro coche que me voy a comprar. Y luego tienes que pagar el seguro a todo riesgo, que andará por... Yo no sé en Florida cuánto estarán los seguros, pero vamos, Miami creo que no es barata. Yo creo que esta gente con esto yo creo que ni se asegura esos coches a todo riesgo. No lo sé. Jaime, prestaciones del bicho este, de 0 a 100. 2 segundos. 2.6. 2.6. Sí, 2.6 segundos. Y claro, son eléctricos. Los está un piloto español como es Luis Pérez Sala, que es el que está poniéndolos a punto. Y yo me preguntaba el otro día, digo, un coche con 1000 y pico caballos, 2 acelerones, te quedas sin batería. Según la marca, dice que tiene una autonomía de 400 kilómetros, pero como ya tenemos experiencia nosotros sabiendo en que te dicen una cosa y luego... Pero bueno, yo creo que para esta gente que se puede tener la suerte de pasear un día con el Hispano-Suiza, claro, se da un paseo. Te bajas a la playa y tal. Sí, tomarte una cañita. Sí, lo normal. Lo normal. Con tu coche de 2 millones de euros, lo normal. Sí. Y bueno, pues hemos llegado desde que empezamos con Emilio de la Cuadra desde 1898, que fue la primera marca que conlleva la Hispano-Suiza, hasta hoy, marzo del 2022, que se ha entregado el primero en Estados Unidos. Bueno. A ver si da una vuelta por aquí, por lo menos lo vemos. Pedimos en España no he querido traerlo, porque lo trajimos la otra vez, salía por la Paseo de la Castellana, por Madrid, por las Torres y tal. Carmen, cuando lo hicieron la promoción. El que tenga intención de verlo, que busque Hispano-Suiza Carmen en el este, y saldrá. En la página web de ellos sale. Joder, muy interesante, José Miguel, interesantísimo. Oye, por cierto, ¿qué va a pasar con la Fórmula 1? ¿Empieza la semana que viene? Sí, esta semana. Este fin de semana. Sí, exactamente. Hoy es 15, pues empieza el viernes, los libres, tenemos el sábado y el domingo la carrera en Bahrein, y creo que la podremos ver a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué novedades hay, sobre todo con los temas del CityCar? Pues las novedades, aguanta, verás. Los nuevos coches que van a utilizar en la Fórmula 1 desde hace ya cuarto de siglo, desde el año 96 o por ahí, siempre han sido Mercedes, los modelos más rápidos, más dinámicos de Mercedes. Los AMG. Entonces este año recuperan toda la electrónica, la mecánica, la potencia, las características de todo de los nuevos AMG y colocan 2 coches pintados de rojo como safety car, coche de seguridad, y coche de médico. Entonces son 2 modelos, son el para safety car, que es el que va adelante y tal, y es el AMG GT. Y que lo ves y parece que van parados. Ya, fíjate. Y para el coche médico es el GT 63 S4 Matic. Qué bonitos. El S4 Matic.
Bueno, ¿qué podemos decir de estos coches? Pues mira, el del safety car, el que lo conduce Bernd Maylander, pues este coche da un consumo combinado de 12,8, que no es mucho. Me parece poco. Joder, yo no lo creo. Me parece poco. No, ¿Qué va? no, bueno, ¿De combinado a 90 o qué? Y el otro, el de médicos, consumo combinado 13,5. Pocas emisiones y tal y cual, y bueno, y es ya para toda la temporada. La seguridad que procuran estos coches a los pilotos de Fórmula 1 es, en caso de alguna circunstancia accidental, pues avisar, detener, parar, ir a ayudar a los accidentados con el médico, que tiene que tener un coche súper rápido, lógicamente, para que esté pum en el momento, en el sitio del accidente. Acuérdate de cuando Senna, sí, que los primeros que llegaron son los que van con casco, con el piloto, todo. y No, van ahora los médicos te cuento allí. cómo van ahí los coches. En el safety car, en la parte delantera, hay 3 pequeños módulos luminosos de color naranja y uno grande de color verde a lo largo del logotipo MG, a la altura de los parasoles. Hay otros 4 módulos también de color verde, muchos más anchos, y 2 pequeñas cámaras de vídeo instaladas en el lado derecho del puntal del alerón, imágenes que se muestran en el interior del coche. Una de ellas hace la función de espejo retrovisor para el copiloto, claro, pequeño monitorcito a la derecha del espejo retrovisor y tal, mientras que la otra cámara retransmite la imagen que coge en directo. Qué bueno. Claro, tecnología y toda... No, es increíble. La luz naranja, cuando encienden las luces naranjas el safety car, quiere decir que entra en servicio, y entonces está absolutamente prohibido cualquier adelantamiento. Adelantar. No pueden adelantar. Claro, hasta que no se va al safety car. Nada. Y si cuando el safety car, clic, pone la luz verde, los pilotos que llevan entonces indica a los pilotos que ya pueden adelantar al safety car. Luego los comisarios serán los que y luego ya apaga las luces y se va. Que si se puede o no se puede y tal. Y luego ya aparte se quita y fuera. Sí, cuando va con las luces apagadas, ¿verdad? Exacto. Sí. El interior del safety car oficial es impresionante. Tiene protección antivuelco, una ligera jaula antivuelco de titanio tubular atornillado al bastidor principal. Los ocupantes llevan cinturones de 6 puntos de anclaje, como los de carreras normales de coches. Y bueno, los arneses de 6 puntos solamente en los 2 asientos de piloto y copiloto de este coche safety car, porque en los coches, en el coche que vaya de médico, llevan cinturones de 6 puntos delante, y como son 4 asientos, cinturones de 4 puntos, arneses detrás. Pues si tienen que llevar a alguien. Exacto. En el panel de instrumentos del safety car llevan delante del asiento de pasajero, en la consola, unos paneles, unas cámaras, unas pantallas que controlan el trazado de la Fórmula 1. En la tablet de la izquierda de la consola se muestra la señal de televisión internacional, y en el monitor derecho se puede cambiar entre la representación animada, que muestra la posición actual de los coches en la pista, o los tiempos por vuelta de cada coche en el momento. O sea que es la pera. Es que es impresionante, el interior es impresionante. No, es una joya cada bicho de esos. Eso sí, curioso, dice aquí, sin embargo, el safety car oficial de la Fórmula 1 se le ha instalado un pequeño portavasos en los laterales para acomodar una botella de agua. Lo que no dice es si irá fresquita o no, pero bueno, eso es así. En estos coches lo más importante es los sistemas GPS de alta resolución y la telemetría. Telemetría llevará de todo. Y existe además la luz de aviso médico. ¿Esto qué es? Los pilotos de Fórmula 1 en el dedo meñique llevan un sensor que te dice el número de pulsaciones, de forma que eso lo emite y lo reciben en el coche. O sea, tiene monitorizado a toda la parrilla. Toda la parrilla. Caso que ocurre un accidente del coche número tal, pues están parados. El médico ya vino, vamos rápido, envía esto, envía lo otro, vamos a llevar aquello tal, porque está con tensión del que ya tiene información antes de llegar. Sí, claro. Totalmente. Bueno, eso también lo saben en el paddock, Sí, claro, en el paddock. Los equipos saben si el piloto pero está los médicos que van en el coche ya lo saben directamente. Como características de los coches, suspensión, frenos, aerodinámica, se adaptan a poder hacer lo más bestia la conducción para llegar lo antes posible a donde sea. Curiosamente, el AMG GT, el de safety car,
hace de 0 a 100 un poquito más lento que el Carmen. 3,2 segundos. Al que tuvimos nosotros hace 2 o 3 años, Jaime. Y ya. Pues lo hacía en 3.4. Sí, y sí. Era el AMG. Era el AMG S63, que era el que hacían de Safety Car también. Velocidad máxima 325 kilómetros por hora. Y el AMG de médicos, ese que es otro modelo nuevo, aquí dicen que tiene un consumo combinado de tal cual. Pero bueno, eso no le interesa. Tiene también 3,2 segundos de 0 a 100 y velocidad máxima 300. Se llevan el mismo motor. 315. Lo otro será aerodinámica y peso. ¿Sabes cuántos caballos da? 600 y 39. 640 caballos. 639 caballos. Sí lo sabía. Wow, qué barbaridad. Es la pena. Es el coche médico más rápido y potente en la historia de la Fórmula 1. Sí. O sea, esa es la pena. Pero bueno, pues esto más los sensores es lo que confiamos todos que se puedan salvar vidas en caso de accidentes. De los monoplazas, Seguro. la semana que viene, hoy ya no tenemos tiempo, vamos a contar las mejoras que han tenido. Por ejemplo, vamos a adelantar una. Pero no hemos probado ninguno todavía. Pero una muy rápida. Las llantas, que este año van a ser de 18 pulgadas. Ah, sí. Joder. La semana que viene hablamos de aparte, como ya habremos visto la primera carrera, pues podemos comentar la carrera y comentar la diferencia. Deseando estamos. Ahora podemos ver una carrera que ganó Fangio. No, ahora Ya no. vamos a ver nada. Son 3 minutos. Son 3 minutos que veremos la semana que viene en el baúl de los recuerdos. Una carrera que ganó Fangio en Piriápolis. Una de las tantas carreras que ganó Fangio. Pero lo vamos a ver la semana que viene. La Porque ahora ya inauguración. nos tenemos que marchar y la semana que viene lo vemos. Si quieres hasta lo vemos lo primero, la semana que viene. No, yo lo quiero ver ahora. O sea, ahora me la dejas a mí. Bueno, ahora lo vemos en Petit Comité. Sí. Amigos, les dejamos, que en un rato volvemos. Gracias, Jaime. Gracias, José Miguel. Gracias, Héctor. Hasta ahora, amigos. Hasta luego. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.